Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este nuevo estudio que vamos a comenzar, que tú has puesto en el corazón de la iglesia, Señor, y lo has confirmado también, Señor, a tus siervos y como pastores. Y queremos, Señor, ser instruidos, recordados, exhortados, pero sobre todo, Señor, animados para compartir tu palabra con cada persona que necesita oír este mensaje, Señor. Ayúdanos a poderlo entender nosotros y a poderlo trazar a otros. Gracias porque mis hermanos hoy están dispuestos y tú has traído a cada uno de ellos para escuchar este estudio. Rogamos que sigas obrando en tu iglesia y que tu nombre sea glorificado a través de la práctica de este estudio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de que vayamos a lo que es el Evangelio, o sea, a esta pregunta que voy a compartirles y que vamos a recordar la mayoría, tenemos ya algunas nociones, pero es importante que este estudio lo recibamos en el contexto y la percepción de salir a practicarlo, porque pronto vamos a necesitar eh, hablar con alguien y entonces tenemos que recordar esto y necesitamos estar en el mismo canal, en el canal de las escrituras, de lo que Dios dice que es. Así que dígame a alguien y otra vez, hermanos, si pudieran, en la medida que puedan, tal vez no todos, pero si pueden, para poder interactuar más eficazmente, pues es muy importante que les pueda ver y que ustedes también sepan que les estoy mirando para que estén atentos y estén concentrados. Entonces, aunque está mi cámara, yo tengo aquí dos pantallas. En una yo estoy viendo a ustedes y en otra yo estoy viendo mis notas. Así que yo los veo perfectamente, ¿ok? Más me voy a poner aquí para que me vean un poquito más, ahí quizá me ven un poquito más en grande, al lado, para que podamos interactuar. Así que, ¿qué sería, hermanos, la definición suya, corta? ¿Qué es el evangelio? Antes de entrar al tema de evangelismo, ¿qué es el evangelio? Lo más concreto y claro posible. ¿Quién me dice? ¿Cómo defines el evangelio, hermano? Hermana. Pues una definición chiquita es las buenas nuevas Muy bien, esa es la más chiquita que hay. Las buenas nuevas, por lo menos las buenas noticias de salvación, ¿no? Eso define el evangelio, las buenas nuevas. Es una parte, creo yo. Es una parte. Ok, vamos a hacer, cuando digo lo más concreto posible, no significa que la meta es que no se entienda, aunque sea corto, sino que de una manera entendible, lo más concreto posible. La gracia inmerecida, pastor. Muy bien, la gracia inmerecida de Dios, ¿no? Añádale por lo Sí, menos esta parte de la gracia la inmerecida de gracia Dios. inmerecida de Dios. Ajá. Luego, está muy bien, vamos a ir aterrizándolo. Luego, la gracia inmerecida de Dios, pero pues también los animales, la tierra recibe la gracia inmerecida de Dios Mm. y no es necesariamente el evangelio. Eh, Complementando las buenas noticias de salvación para el hombre en su condición de caída, en su condición de pecador. Muy bien, las buenas noticias de salvación para el hombre por causa de su pecado. Me gusta. Las buenas noticias de salvación para el hombre por causa de su pecado. ¿Alguien podría notar eso? No sé si por ahí está la hermana secretaria o por ahí anda mi esposa que tengo una nota a la mano. Estas son buenas definiciones, será muy bueno, ¿eh? A ver si nos sale igual otra vez, hermana. ¿Quién dijo, hermana Leti? Las Sí, buenas noticias de salvación para el hombre por causa de por su causa de pecado. su pecado. Ujú. Bueno, eso ya le da más un poquito de dirección.
pero ¿cuáles? O sea, vamos a seguir. ¿Cuáles? ¿Qué falta, hermanos? ¿O qué podríamos cambiar? ¿Por qué? Creo que eso dice algo del Evangelio. Pero para ser más concretos, vamos a ir siendo más concretos, que no falte lo esencial. ¿Quién más, hermanos? Las hermanas están muy participativas. Otra vez que yo escuché mucho eco. ¿Quién participó? Podría ser la revelación de Dios a través de Cristo. Que la revelación de Dios a través de Cristo, ¿para qué? Para la salvación del hombre, para Ok, la redención. ¿Para el perdón de los pecados, pastor? ok, va. Entonces, la revelación de Dios a través de Jesucristo para perdonar pecados. ¿Ok? O para la redención. Del nacimiento. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ok, miren, y está bien que hagamos este ejercicio para que nos demos cuenta de dos cosas. Primero, que no es sencillo, no es tan simple definir el Evangelio, porque es algo profundo, porque es algo completo, porque es algo pleno. Entonces, no es como que lo primero que se me ocurre, aunque tengo una idea. Y eso es bueno darnos cuenta y nos damos cuenta hasta cuando lo intentamos definir. Porque miren, hermanos, así como estamos intentando definir qué es el Evangelio y nos salen así como que algunos vestigios, nada más, o nos salen algunos rasgos, así ocurre a veces cuando evangelizamos solo en una intención de lo que nosotros creemos que es el evangelismo. Puede salirnos un evangelio un poco mutilado, un poco débil, ya hablando de toda la explicación, porque no lo hemos pensado en estos términos de definición de lo que es. Y cuando primero lo pensamos y lo podemos digerir, luego entender y explicar, entonces podemos avanzar a el evangelismo. Pero eso, por eso quería que nos familiaricemos con el concepto, con el término. Entonces, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que no es fácil definirlo, no es tan simple definirlo. Es que tenemos que acoplarnos a lo que significa según la Biblia. Y entonces nuestra mente tiene que ir a la hora de definirlo al hecho de la obra de Cristo, del propósito por el cual Cristo vino, del alcance que tiene. Entonces, estas cosas nos deben de ir haciendo aterrizar una definición más clara hasta llevarnos a la segunda cosa que quiero que notes. Primero, que no es simple definirlo, no es tan sencillo. Y segundo, que la manera más segura es en la terminología bíblica. ¿Ok? Y ahora sí, quiero que vean, por ejemplo, voy a darles algunas citas si algunos quieren buscarlas y verlas para ver cuál les parece que fuera una definición más clara de estas. Romanos 1, 16 y 17, anótenlo. Romanos 1, 16 y 17. 2. Primera de Corintios 15, 1 al 4. 3. Romanos 10, 9 al 10. 4. Hechos 2, 38. Y hay una serie de versículos más que dan algunos aspectos, pero creo que son de los más claros. Eh, son de los más claros que tenemos. Ahora, véanlos de los que, si alguno encontró, o sea, si algunos anotaron todos, escojan uno y díganme cuál nos ayuda a definir mejor el evangelio. El evangelio, con esos que les dimos.
¿Alguien tiene algún versículo de los que ya leímos, que ya las citas, uno que pueda leer? El de Romanos, pastor, Romanos 1, 16 y 17. Ok, hermanita, puede leerlo, por favor, y fíjense lo que dice. Pero Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, La como fe es la está causa escrito. instrumental. Como Más- está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vivirá. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué notan en este? ¿Define el evangelio completamente? ¿O El lo que poder es de el Dios para evangelio? salvación, pastor. Ok. Aquí habla, ¿qué destaca del evangelio? Este pasaje, ¿qué destaca del evangelio? Díganme un par de cosas que este pasaje destaca del evangelio. Se lo leo otra vez para que participen todos. ¿Qué destaca este pasaje? Que son de los más claros en cuanto a concretar el evangelio. Sin embargo, no define totalmente el evangelio, pero destaca, miren qué cosas destaca, a ver si lo podemos notar. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dos cosas podrían decir ustedes que destaca del evangelio? El poder de Dios para salvación y Ajá. la fe. Ok, el poder de Dios para salvación, estoy completamente de acuerdo con eso. Y Y la fe. la segunda, Justificado, justificado por Dios. La justicia de Dios. la justicia de Dios. Sí, Ujú. la fe también es un elemento claro, pero la fe ya no es el parte del evangelio. La fe es lo que nosotros tenemos que tener para responderle al evangelio, ¿sí? Pero el evangelio en sí destaca el poder de Dios para salvación y la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. Para unos va a condenarlos y a otros va a salvarlos. Pero es la justicia la que destaca ahí. Poder de Dios para salvación y justicia de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Quiero mostrarles algo con esta dinámica que estoy haciendo. Ahora, vamos a Primera de Corintios a 15, 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vean qué destaca del Evangelio, Primera de Corintios 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. Ahora, ¿qué destaca del Evangelio? Este pasaje está amplio, dice más cosas que solo el concreto del Evangelio, pero ¿qué destaca del Evangelio? Que Cristo murió por nosotros, Ajá. por nuestros pecados. Muy bien. Que Cristo murió por nuestros pecados, que lo hizo conforme a las Escrituras, o sea, que esto no es algo nuevo que acaba de ocurrir aquí en la era neotestamentaria, sino que era algo que viene desde Génesis. Conforme a las Escrituras se refiere a lo que estaba profetizado. ¿Qué más? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Muerte y resurrección por causa de nuestros pecados. ¿Ok? Ahora, esto destaca la obra de Cristo en la cruz y de la resurrección. Ok. Pero define cabalmente todo el evangelio. Para algunos dirían que sí, pero no. O sea, es el evangelio porque tiene el evangelio es una unidad completa, pero esto es solo una ventana al evangelio. Por lo tanto, decir, este es el evangelio, sí, pero este es el evangelio desde esta perspectiva. Romanos 1, 16 y 17 es el evangelio en el poder de Dios y la justicia. Aquí es el evangelio
en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Ahora quiero una más para que el siguiente que les di, Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué enfatiza esto? ¿Quién lo puede leer? Romanos 10, 9 y 10. Cuando lo Porque leo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ok. Muy bien, ¿no? No me 9 y faltó el 10. 9. El 9 es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, pensemos en el Evangelio, ok. Estamos ahorita centrándonos en el Evangelio, no en los efectos y todo esto. En el Evangelio. ¿Qué destaca del Evangelio este pasaje? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué destaca del Evangelio este pasaje? Es la respuesta del hombre, ¿no? Al evangelio. Ok, pero dejemos un poco fuera, o si aún en la respuesta del hombre, ¿qué destaca del Evangelio? Si crees, serás salvo. No, eso Sí. no es lo más importante, porque los demonios también creen y tiemblan. Que Confesión. si confesares Exacto, ¿qué cosa? que O sea, Cristo, Jesús es el Señor. que ajá, Jesús es el Señor. O sea, ¿pueden ver ese énfasis que tiene el Evangelio? Porque puedes creer y puedes confesar. Pero si tú no puedes creer y tú no puedes confesar que Jesús es el Señor, entonces no estás predicando, no estás escuchando el Evangelio. El Evangelio es Jesús como Señor. Ese es el énfasis en este pasaje. En el pasaje anterior, el Evangelio es la muerte y resurrección. En el primer pasaje, el Evangelio es el poder para salvación y la justicia de Dios. ¿Qué nos dicen? Si nos vamos con una lista de pasajes que hablan del Evangelio, que muestran el Evangelio desde una perspectiva, nos vamos a encontrar esto, que cada pasaje que habla del Evangelio tiene un aspecto, pero no puede un solo pasaje tener la cobertura, la noción total del Evangelio. Esto es como lo que decíamos respecto de la iglesia. ¿Se acuerdan en un estudio de la iglesia para definirla? Que la iglesia se parece a muchas cosas y no se parece a nada. Es decir, tienes que usar muchos ejemplos para describir la iglesia porque no tiene un parecido a una sola cosa. Por eso es que la iglesia se define como pueblo, como familia, como cuerpo, como edificio, como rebaño, porque cada uno de esos ejemplos presentan una perspectiva de la iglesia para complementarla entre todas. Una sola no es cabal para definirlo. Lo mismo pasa con el evangelio. El evangelio no puede ser definido solamente por un solo pasaje porque este va a destacar algo importante en su contexto que nos debe de llevar a entender toda la unidad de lo que es el evangelio. Y es así como entramos a la pregunta, ¿qué es el evangelio? El evangelio no es un versículo de la escritura que habla solo de la muerte o de la resurrección o de la cruz cuando Cristo estuvo con los dos ladrones, aunque eso es el evangelio, no es todo el evangelio. Si queremos responder la pregunta cabalmente, bíblicamente, entonces necesitamos entender que el evangelio es una historia completa. Y esto yo sé que muchos, la mayoría ya lo han escuchado, pero lo quiero conectar en esta introducción para que podamos tenerlo fresco a la hora de presentar el evangelio. ¿Ok? Vamos a entender el evangelio como una historia. Toda la Biblia es el evangelio, básicamente. Es lo que llamamos la gran historia de la redención. Y lo vamos a ver
en cuatro fases, pero primero aquí, alguna vez creo que habíamos visto esto, para algunos va a ser recordatorio, pero necesitamos conectarlo con lo que van a ser los pasos que debemos considerar a la hora de evangelizar, pero hay que entender el evangelio. Entonces dijimos que son las buenas noticias para salvación, pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Bueno, decimos que vino para salvarnos, pero ¿salvarnos de qué? Pues para salvarnos de la condenación por nuestros pecados. Pero, ¿de cuáles pecados? ¿De qué condenación hablas? Bueno, pues podemos decir, mira, la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Pero está bien, sí hemos pecado, pero Dios es amor. Algunos dirían, ¿de qué me estás hablando? Bueno, entonces por esa razón, si vamos a estar brincando para ir explicando cada cosa, necesitamos entender de una vez la historia. Es como que cuando queremos explicarle a alguien sobre el tema de una obra teatral o de una novela literaria o de una película o de una serie y tratamos de explicarle, mira, ese personaje es fulano, pero la pregunta siguiente es, ¿y ese personaje de dónde salió? Bueno, es que es hermano de este otro personaje, pero ¿y este otro? Y vamos llevándoles, tratando de responder preguntas aleatoriamente. A veces eso causa confusión. Antes de hablar de los personajes, de las escenas, tenemos que tener un panorama de toda la historia, de toda la película o de toda la serie. Esa es la mejor manera de entender una obra completa. Y entonces podemos hablar de los personajes, de las escenas, de los capítulos, porque ya todos tienen en mente de qué se trata la historia completa. Y eso es lo mismo con el Evangelio. Antes de tratar de llevar a alguien por el medio del Evangelio en un par de versículos, hay que hacerle un panorama a la persona, pero antes hay que entenderla nosotros. Si nosotros entendemos completamente la historia, podemos conectar con ellos desde cualquier personaje hasta el principio, para que él pueda entender, ya entendí por qué este personaje está aquí, porque ya le explicamos desde dónde viene y dónde va a terminar. Pero hay que conocer la historia nosotros, ¿sí me explico? Entonces, por eso el Evangelio se entiende mejor como cuando lo vemos como una historia, la gran historia de la redención, que cuando lo vemos como una declaración o un aspecto de esa historia. Se va a entender mejor en la unidad de la historia. Y aquí vamos a avanzar un poco. Por favor, deténganme, prendan su micrófono y hablen cuando tengan una duda. ¿Ok? Entonces, allí ya es lo que acabamos de explicar. Vayamos al panorama general antes de intentar entrar en alguna escena, en algún capítulo de esta gran historia o de algún personaje de esta gran historia. Vayamos a la esencia. Todo comienza con la creación, ¿ok? La historia del Evangelio comienza con la creación. Esta historia no comienza con nosotros. Esta historia comienza con Dios. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando hablemos de evangelismo, tampoco debemos pensar que se trata del hombre. Debemos saber que en primer lugar se trata de Dios. Entonces, Génesis nos dice eso. No dice, en el principio el hombre necesitaba de un Dios y entonces Dios tuvo que aparecer. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza el Evangelio. Es una buena manera de empezar a hablar con la gente para sacarlos del pedestal o bajarlos del pedestal que el mundo y el diablo los han puesto como la principal atención o atracción para Dios. No, es Dios nuestro principal personaje, ¿ok? Y allí mismo en Génesis vemos cómo Dios, ese Dios, el personaje principal de quien se trata la historia de la redención, dijo, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelvan las aves sobre la tierra a la abierta expansión de los cielos.
Fueron pues acabados, creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es nuestro Dios. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Este es nuestro Dios, bueno, todopoderoso, creador, omnisciente, sabio, bondadoso, que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Pero no fue solamente esa escena la que nos recuerda lo que es el Evangelio, sino que, bueno, déjenme nada más terminar con esta parte. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces la historia se pone interesante. El Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, hizo un mundo maravilloso y puso a un par de seres humanos creados a su imagen para que ellos gobernaran, y les dio instrucciones y les dijo, pueden disfrutar de todo lo que he hecho para ustedes. No necesitan nada más. Pero saben, aquí hay un árbol del cual yo les voy a pedir que no coman, porque el día que de este árbol coman van a morir. ¿Ok? No necesitan ni de este árbol. Sigan mis instrucciones. Así comenzó la historia de la redención, con la creación. Pero ¿qué pasó con estos seres que Dios puso y les dio estas instrucciones? La segunda escena de esta gran historia de la redención es la caída de su creación. Dios nos creó para adorarle, pero en lugar de eso, el hombre le dio la espalda. Dice Génesis 3, ahí la historia se desarrolla y da un giro. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Allí dio un giro a la historia. Allí la creación buena de Dios se pervirtió, el pecado manchó todo, todo. Dice la escritura después que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La caída estrepitosamente viene cuando el hombre que Dios había creado bueno usó una de las bondades de Dios, su libertad, su libre albedrío, para definir el bien y el mal. Y entonces decidió experimentar por su propia cuenta qué sería el bien y el mal, desobedeciendo lo que Dios había dicho, este árbol no lo van a tocar. Ese fue el problema, que desafiaron la palabra de Dios. Se salieron de la voluntad de Dios y vino la caída. Después viene la etapa de la cruz. La escena o la etapa de la cruz es el plan de Dios puesto en marcha para recuperar lo que había caído por causa del pecado. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el carcañal. Génesis 3:15, apenas ha ocurrido la caída y Dios ha intervenido y ha puesto una profecía, una esperanza y una advertencia. Y está diciendo que va a empezar una lucha encarnizada entre el bien y el mal, una lucha entre los hijos de Dios
y los hijos del diablo, aquellos que decidan buscar la voluntad de Dios y obedecer su palabra, y aquellos que van a vivir para sí mismos por causa de la serpiente. Pero el Señor proveyó una salida única, suficiente, exclusiva, desde Génesis 3:15. Después, 2 Corintios 5:21, Pablo habla de este proceso que Dios empezó en Génesis 3, que va a culminar en la cruz. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es la escena de la cruz por causa de la caída, después de haber arruinado la bondad de Dios. Y estamos entonces en la etapa de lo que ocurre entre Génesis 3 hasta la muerte de Cristo en los evangelios, que es la cruz. Finalmente viene la consumación. La consumación es que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. La consumación está por venir con la venida del Señor, la segunda venida. Mientras tanto, tenemos los efectos del pecado, pero tenemos la cruz de Cristo, y los creyentes anhelamos la consumación final, donde el Señor venga y establezca su reino sempiterno, donde no habrá llanto, no habrá dolor. Las palabras de la Escritura terminan de una manera gloriosa, justamente recordándonos cómo el Señor va a venir y va a terminar con el pecado y va a establecer su reino y va a llamar a juicio a todos aquellos que le desobedecieron. Y entre tanto que esperamos la consumación para que ésta se lleve a cabo, esto es lo que va a pasar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día de la consumación, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y entonces vemos cómo el Señor va a culminar finalmente con justicia perfecta. Va a venir un día como juez. Ahora estamos nosotros tenemos una relación como Salvador, y se ha proyectado al mundo todavía como Salvador, pero va a venir un día como juez para consumar su reino. ¿Qué reflexionamos al final de esto entonces? Bueno, que necesitamos nosotros entender desde dónde viene este problema que tenemos que enfrentar o resolver. Pues ya dijimos que el Señor hizo todo bueno. El pecado que cometió el hombre y cometemos todos manchó todo, pero el Señor no nos abandonó allí. Presentó un plan de la cruz de Cristo, y entonces en tanto llega la consumación, se sigue predicando este mensaje de la gran redención, esta historia maravillosa que básicamente dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús como tu Señor, eso significa que hay que darle la espalda a cualquier otro Señor, incluyéndome a mí mismo. Y creo en mi corazón, no de labios, no para aparentar, sino que lo creo, que Dios resucitó de entre los muertos, es decir, es el Dios encarnado, el que tiene el poder para perdonar pecados y vencer la muerte. Seré salvo, porque estoy depositando mi fe en el Dios hombre que tomó mi lugar y que tiene el poder para santificarme, para levantarme y para vencer la condenación. Porque con el corazón se cree para justicia. No es con los labios, no es con las obras, con el corazón. Y con la boca, como resultado de lo que creo en el corazón, se confiesa para salvación. Eso es lo que necesitamos nosotros predicar, entender acerca de esta gran historia de la redención. Y de esta manera, en un panorama general, tenemos de una manera completa, sin dejar pasar lo esencial, lo que es la gran historia de la redención. En ese sentido, entonces,
ahora sí podemos hablar de cualquier parte de la escritura, de cualquier escenario y de cualquiera de los personajes que están involucrados en la historia de la redención. Podemos nosotros ahora sí, eh, déjenme retirarla, podemos nosotros ahora sí abordar el Evangelio desde un aspecto más personal, más particular, entendiendo todo lo que es la historia de la redención. Así que hasta aquí, hermanos, ¿cómo cambia o mejora la perspectiva de lo que es el Evangelio? A esa pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo cambia o mejora la perspectiva de qué es el Evangelio en darle un recorrido por la historia de la redención? Pues creo que el resaltar el hecho de bueno, estos 4 puntos que se mencionaban, ¿no? Desde la creación, o sea, que todo empieza con Dios y que abarca pues todo lo que él creó, pero que también hay una caída del hombre y la necesidad de salvación que mencionaba que era la cruz. Y muchas veces nos quedamos como que el Evangelio llega hasta ahí, pero es hasta la consumación, ¿no? De que después estaremos con Él también y o que Él vendrá por los suyos ¿Ok? para estar Entonces, con Él siempre. muy bien, hay una esperanza más completa y entendible cuando entendemos la historia completa nosotros. Ahora, no siempre que tal vez podemos dar toda la historia. De hecho, ahorita yo la resumí bastante, pero estos son los 4 elementos. No siempre tenemos que dar todo esto que acabo de decir, pero entenderlo sí nos va a ayudar para ver cuán necesario es, hasta dónde abarcar, hasta dónde llevar a la persona y poder responder si tiene alguna pregunta con toda claridad. Hermano Omar. Sí, yo creo que sí cambian mucho porque podemos, como ahorita teníamos al principio, que son buenas noticias, pero buenas noticias ¿de qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucedió antes? ¿Por Exacto. qué me va a dar problemas si yo soy bueno? Si yo no tengo problemas, yo no. Y esto de darles desde una perspectiva del inicio, desde la creación, pues ya a la persona le hace ver que sí hay un problema, ¿verdad? Que hay una enemistad entre Dios y los hombres a causa del pecado, Ujú. Así pero es. que también hay una solución y esa es la buena noticia, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, claro que cambia, claro que tiene un impacto mejor porque, así como decías, ¿salvos de qué? Y cuando ves la historia completa, ya entiendo. Incluso no solamente hay comprensión, pero hay convicción. ¿Saben? Cuando Pedro predica el mensaje en el libro de Hechos y los lleva al recuento de quién es Cristo el que a ellos acaban de crucificar, ellos caen en una convicción porque los lleva por el Antiguo Testamento hasta mostrarles con las escrituras quién es el que acaban de crucificar. Ellos caen en una convicción que se compungieron y se atemorizaron y dijeron, ¿qué haremos, varones galileos? ¿Qué haremos? Pero eso es cuando entienden la historia, no cuando entienden un par de versículos que en realidad no entienden. Miren, cuando les damos un par de versículos a la gente nada más, casi les estamos diciendo, tú nada más cumple un par de cosas, o tú nada más repite esto, o tú nada más enfócate en esta área. Y la gente aprende a responder supersticiosamente, religiosamente, porque no captan la profundidad de lo que es el Evangelio y lo que es el evangelismo, ¿no? Que nosotros estamos en grandes problemas, porque somos parte de esa historia. Y hasta que no lo ven así puede ser un impacto. Dice el hermano Miguel, ¿en qué cambia o afecta el entender la gran historia de la redención? Dice que el Antiguo Testamento tiene valor apuntando a Cristo y no solo son historias morales donde el hombre es el héroe. Eso es un peligro que estamos viendo
que se sigue proliferando en muchos púlpitos y en muchas campañas evangelísticas, donde las historias para niños especialmente se convierten en presentar un personaje como héroe que nunca aterriza en Cristo. Y entonces hay que ser como Gedeón, y hay que ser como tal, y no seas como Faraón, mejor sé como Moisés. ¿Y dónde queda Cristo y la necesidad de que Él sea mi Señor si no lo conecto con la historia de la redención que viene desde el Antiguo Testamento? ¿Ven? ¿Qué más ventajas ven en entender la historia, como el Evangelio como una historia, antes de salir a evangelizar? ¿Qué otra ventaja verían? Si nosotros entendemos muy bien lo que es esa historia, pues más fácil yo creo que sería el poder comentar la historia o compartir la historia, que estar yendo, como decían, versículos, un versículo de aquí, otro versículo de acá, solo para respaldar lo que uno quiere decir. Ok, ahora vamos a ver cuán familiarizados estamos con la historia y cuán profundos hemos ido. Pues díganme los cuatro, la más fácil, ¿no? Los que la quieran responder primero, a ver si todos podemos responder algo. ¿Cuáles son las cuatro fases de la gran historia de la redención? A ver, hermana Leti. Ay, Dios mío. Mm, Pues el hecho de que Dios creó todas las cosas. Creación. Segundo. Creó todo. Eh, También creó al hombre. Esto está dentro de la creación. El hombre pecó. Ahí Caída. Muy bien. cayó. Cayó. Tercero. Cae el hombre y viene Jesucristo Muy para, bien. para redimirnos del pecado. Esa es la cruz. Excelente. Y Sí. después, ¿qué esperamos? Esperamos que un día venga. Así es, la Para... consumación. Sí. Muy bien. Entonces, ¿vieron? Ahora me gustó cómo la hermana lo hizo en sus propias palabras, conectando de manera natural la historia. Sí, pero lo dijo tal cual, la conexión de cómo Dios creó todas las cosas, cómo el hombre cayó en pecado, cómo el Señor hizo un plan para, por medio de la cruz, redimir, y esperamos que Él venga a restaurar todo, la consumación. Creación, caída, cruz y consumación. ¿Ok? Ahora vienen las preguntas más profundas. Y voy a hacerlas, primero voy a intentar ver si podemos ahondar, y luego si no nos salimos un poquito a la orilla, ¿ok? Pero con confianza, aquí estamos para aprender. Díganme algunos aspectos dentro de esta historia, menciónenme algo importante en la etapa de la consumación. ¿Cómo podrían ustedes abordar el Evangelio desde la consumación? ¿Qué pasajes, qué historias, qué citas, no sé, desde la consumación, qué eventos, bíblicamente, díganme pasajes desde donde se puede abordar el Evangelio en el tema de la consumación? Que Cristo viene por nosotros. ¿Ok? Es porque que Cristo prometió que vendría por nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo abordamos eso? Miren, estas son formas de abordar la gran historia. Son 4 ventanas. Piénsenlo en un vagón del metro que tiene 4 puertas. Por la que entres, te va a llevar al mismo vagón, pero tú puedes escoger por cuál entrar. Si tú entras por la consumación, entonces, ¿cómo explicamos el Evangelio desde la consumación? Bueno, dice Lucas que Cristo viene por su iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le haríamos cómo le abordamos a una persona con ese tema? A ver, ¿cómo abordarías a una persona con ese tema para conectar toda la historia? A ver, ya estamos entrando a un nivel un poquito más profundo.
¿Cómo abordas a una persona con ese tema que dice Lucas para conectarlo con toda la historia de la redención que es el Evangelio? Que hay vida después de esta vida. Ajá, pero si el tema es Cristo viene, ¿cómo abordas a una persona con el tema de Cristo viene? ¿A qué viene? ¿Cómo es que viene? ¿Por qué viene? O sea, ¿cómo abordan a una persona con ese tema? Viene por los que le hayamos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Ujú. Y Ok. nosotros también hayamos reconocido el pecado que le ha ofendido a Dios mientras hemos estado ignorándolo o rechazándolo. Ujú. Muy bien. Por Y ejemplo, miren, ahorita esa, pasó por las sí, noticias, los acuerdos de paz ahorita entre Trump y Israel, las noticias que se están dando, las guerras entre Ucrania y Rusia, que Dios prometió que que cuando vinieran estas señales, cuando vieran estas señales, su venida estaba próxima. Y por ahí, ¿verdad? Oye, el Señor ya viene, el arrebatamiento para su iglesia, y pues ahí predicar el Evangelio, ¿verdad? sí. Si él no es creyente, decirle, oye, hay una forma en la que Dios dice que tú puedes ser un hijo de Dios, de la manera que tú te arrepientas de tus pecados, porque hay un problema entre tú y Dios. Dios Ujú. aborrece el pecado, Dios es santo y Y ahí justo. lo Entonces, llevas, ahí lo llevas. Muy bien. Ahora, miren, este tema, sobre todo este tema de si vamos a abordar el Evangelio en el para este vagón de la historia de la redención por la puerta de la consumación, se van a dar cuenta que muchas veces esto se van a dar oportunidades porque la gente saca el tema sin saber cómo responderlo ni cómo explicarlo, pero la gente saca el tema. Si tú Ujú. sabes bien de qué se trata ese tema que tantos les fascina, pero no lo entienden, allí tienes una oportunidad. Y te voy a dar unos ejemplos. Pero hermano Miguel o Jesse, Mm, Pastor, pero Lucas, yo supongo que mm, de- va a traer a los que hayan creído en su nombre, que hayan creído en lo que él ha hecho. muy bien, Lucas. Y saben qué, cuando se aborda ese tema, que la gente teme de lo que va a venir y empiezan a ponerse muy creyentes de las profecías de Nostradamus y de la Ujú. bruja tal y del no sé quién, de lo que viene al futuro y que lo que va a pasar. Allí es donde entramos y les llevamos a ese punto, ¿sabes? Que Dios dice, lo que decía ahorita Lucas, ¿no? Que Dios dice que si Él viene, Él tiene un plan, todo esto está contemplado, pero Él viene por los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Y lo empiezas a explicar los creyentes lo que significa eso. Creer en qué y por qué y lo vas llevando, pero Mm. lo llevas al punto del hombre preocupado por el futuro, al hecho de que no se acaba todo cuando se muere uno, sino que vamos a dar cuenta a alguien que va a Mm. venir a restaurar todas las cosas y que los tiempos que nos están avisando las guerras y todo esto nos están alertando de que esto está muy cerca. Entonces esa va a venir por medio de noticias, conversaciones. Allí nada más hay que conocer todo lo que tiene que ver con la consumación. Ujú. Sí, Rubén, Overo. Sí, bueno, soy yo, pastor. Ujú, Eh, Estaba pensando que sería bueno para alguien que estudia y va a compartir, bueno, sería bueno que tuviera presente lo que es la economía de la salvación, ujú, que el Padre decreta en la eternidad, ujú. Jesucristo ejecuta ese decreto y el Espíritu Santo aplica lo que consiguió Jesucristo a la vida del creyente bueno, a la vida de quien va a ser salvo. Ujú. Ok. Sí, son cosas, eso que acaba de mencionar, hermano, es algo que ya va más profundo, pero que es importante que entendamos que esto fue un plan de Dios, no fue una situación que se le ocurrió a medio camino, sino que fue el plan eterno de Dios donde la Trinidad participan activa y armoniosamente.
como lo que hemos escuchado alguna vez, creo yo les había mencionado, que es el consejo eterno que ha determinado cómo sería esa historia en la obra del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que debe conocer uno como creyente acerca del Evangelio dentro de esta historia, para poder explicarles a ellos de forma sencilla su responsabilidad delante de Dios y por qué. Es correcto. Necesitamos ser más expertos en el Evangelio, mis hermanos, más expertos. Voy a estarles enviando por causa de de esta serie, por causa de esta serie de evangelismo, voy a estarles enviando también semanalmente un audio para que no se, decía mi abuelita, para que no se empachen, uno a la vez, un audio de una serie que tiene Paul Washer sobre el Evangelio. Va a ayudarles mucho a la par que vamos a ir avanzando nosotros también, ¿ok? Pero muy bien, vamos un ejemplo más, nada más porque quiero que uno de cada parte, nada más 3 ejemplos más, 3, ¿ok? Uno de cada puerta que nos meten a este vagón de la gran historia de la redención. Primero, mencioné ahorita el de la consumación, cómo abordamos ahí el evangelio. Ahora, vamos al primer puerta de este vagón, desde la creación. ¿Qué sabes de la creación? Quizás la puerta más fácil de entrar, pero dime, ¿cómo abordarías el evangelio, el evangelismo desde la creación? Adelante, un ejemplo. Yo, Ajá, pues adelante. está Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y yo casi por lo regular, cuando hablo de esto, les comparto Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Algunos creen que solo los cristianos o los hermanos, como ellos nos dicen, van a dar cuentas a Dios, Ujú. pero todos. Entonces ahí empiezo yo a hablarles. O sea, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces todo lo que está aquí, Él es el creador. Entonces yo comienzo a hablarles así. La parte en la que a veces ellos creen que, pues yo no tengo nada que ver con Dios. O sea, yo no, yo no soy religioso, yo no soy, pero no, este versículo encierra a todos. Yes. Entonces, yo es más o menos como empiezo cuando comparto Ujú. Sí, la muy bien, palabra. muy bien. Eso es un buen punto, no lo tenía en mente, pero es cierto. Abordarlo desde, como dice el salmista, ¿no? Acerca de la creación de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y entonces eso es un testimonio hasta el día de hoy, desde el día que Dios creó todo, para recordarnos que nosotros somos criaturas y no solo eso, sus criaturas. No, que yo soy independiente, que yo no creo en Dios. Muy bien, puedes creer y no creer lo que tú quieras, pero te vas a encontrar con una sorpresa del otro lado si no crees. Un Ujú. teólogo dijo, no recuerdo el nombre, pero dijo, es mejor, yo prefiero ser creyente de Dios que ser ateo, porque si soy creyente y no existe un Dios, no pierdo nada. Pero si soy ateo y existe un Dios, estoy en la ruina total. Ujú. Entonces, por la pura lógica, en este sentido de que somos criaturas y lo llevas ahí acerca de por qué existe todo y por qué, qué propósito tiene toda la creación, incluyendo a nosotros. ¿Quieres saber? Mira, te llevo a la escritura y lo llevas al Génesis del capítulo 1 y capítulo 2, cómo Dios creó todo. Existimos con un propósito original para la gloria de Dios, pero el pecado manchó y entonces lo empiezas a llevar por toda la historia hasta a ponerlo frente a Dios como responsable de su pecado, pero primero como criatura del Señor. Y yo meto ahí algo que me parece que les hace pensar mucho. Dios creó todas las cosas, pero el hecho de que Dios creó no nos hace sus hijos ahora. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos solamente y a nadie más, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo ahí les digo, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, son hijos de Dios. Solo los que después de haber
pecado han recibido la autoridad, el señorío de Cristo. A ellos se les da la potestad, no nada más a ellos. Entonces ya estoy entrando con el tema de la creación. Muy bien. Tercer ejemplo, el de la cruz. El de la cruz. ¿Cómo? Ese quizá también es uno fácil de abordar. En esa etapa de la cruz, de la gran historia de la redención, ¿cómo llevas a alguien al Evangelio? Cuando hemos pecado y ese pecado ya fue cubierto por la sangre de Cristo, pero en una magnitud tan grande que te debes mantener con la conciencia de no pecar. Entonces, pensando en un inconverso, hermana, en alguien que no conoce al Señor, ¿cómo lo llevamos al Evangelio con el tema de la cruz? Alguien que no ha sido perdonado sus pecados todavía. Ujú. Ujú. A ver qué dicen los demás. ¿Cómo llevamos a alguien a los pies de Cristo, o sea, al Evangelio, toda la historia? Explicándole la muerte de de un, de un Inocente. justo para un injusto, Así por un es, injusto. así es. Ujú. Exacto. O sea, creo que este tema, fíjense, ha sido muy trillado. Creo que es el que más usan todas las denominaciones, solo esta etapa, la cruz de Cristo. Pero lo han reducido tanto que solamente se enfocan en el tiempo o sea, solamente en el acto de la cruz, pero hay mucho más de lo que tiene que ver con la cruz, el sufrimiento de Cristo, la ira de Dios sobre Cristo, este, la sepultura de Cristo, el haber estado 3 días bajo tierra como cualquier otro mortal. Entonces, cualquier aspecto de la muerte de Cristo, del dolor de Cristo, el sufrimiento de Cristo, eh, podemos llevarlo al Evangelio por medio de esa etapa. Decía ahorita mi esposa y me gustó mucho esa manera que lo planteó. Mostrarles cómo la muerte de un justo es la única forma de salvar a un injusto, pero no puede ser cualquier justo porque solo hay uno. El Ujú. único justo es Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces ahí está esa parte. Y la última, con la caída, ¿cómo abordamos a la gente para evangelizarle? Por medio de la caída. Del hombre, sí. ¿Cómo sería hacerlo por medio de la caída? Quizá esa es la que más le sacan todos los evangelistas, o muchos. Yo les llego con el pasaje del joven rico, ese no falla, de que no hay nadie ¿Cómo es bueno, eso? Ah, muy bien. que Ujú, cumplió la ley, que supuestamente cumplió la ley desde su juventud Mm. ujú. y cumplió los mandamientos, ¿verdad? Pero, oye, le faltaba dejar los ídolos, las riquezas, Ujú. Ujú. Sí, sí, ¿verdad? Y o darle los mandamientos, ¿verdad? Oye, no matarás, no robarás, no, entonces dice que esos son sus mandamientos, pues a lo mejor sí, pero hay uno que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, los 24 horas, los 365 días del año. ¿Lo has hecho? No, pues no. Bueno, pues ahí está todo. Ahí está ahí dice la palabra que no hay justo ni en uno, no hay quien así es. no haya pecado, ¿verdad? Muy bien, excelente ejemplo, Mar. ¿Saben? ¿Se han puesto a pensar, hermanos, cuál era la respuesta que el Señor esperaba que nunca dio el joven rico? ¿Cuál era la respuesta que debía haber dado ante las preguntas del Señor Jesucristo? Que todo era de Dios, que todo era de Él. Pues él sí reconocía que todo era de Dios. De alguna manera lo reconocía. Por eso él está diciendo, no, yo te voy a seguir a donde vayas. Y el Señor le pregunta, ¿ya hiciste esto? Sí, ya lo hice desde mi juventud. ¿Y ya hiciste esto? Sí. Y cuando Ujú. le toca el tema del dinero,
uno diría, ah, bueno, pues lo que tenía que haber hecho es, pues ir y vender todo y Y dárselo. traerlo. Esa sería la respuesta que Cristo estaba esperando, ¿creen? Mm. Porque eso lo podría haber hecho también, ¿sabe? Las respuestas de de uno de los ladrones. Exacto. O sea, lo que él tenía que haber hecho es porque Dios sabía su corazón, ya sabía, Cristo sabía que en su corazón había ese ídolo. Lo que él tenía que decir era, perdón, Señor. No sé, no Mm. me había dado cuenta que soy un pecador materialista y que tengo un ídolo. Mm. Perdóname. Mm. O sea, no tenía que ir y vender todo y luego venir y decir ya. Él tenía que haber confesado su pecado de materialismo. Y ya después vende las cosas y como resultado. Pero lo que la respuesta era confesar que no era tan bueno como pensaba. Eso Ujú. era lo que tenía que hacer. Confesar que no era tan bueno como pensaba y que no dependía de sus obras. Tenía Ujú. que haber suplicado perdón, Señor, estoy a tus pies, perdóname. O Ujú. sea, el pecado nunca lo comenzó, el Señor lo estaba llevando por los brotes, las ramas de lo que era su pecado, para ver Ujú. si él podía entender que lo que él tenía que confesar es que él es un pecador que sí amaba las riquezas. El Ujú. pecado era, pues, que no era tan bueno como pensaba. Ok, pero es un buen ejemplo de hablar de la caída. O sea, ese tema de la caída es llegar a la persona diciéndole su condición de miseria que tiene. De alguna manera hacerle ver que está en deuda con Dios, que está muerto en sus pecados, que está en una condición caída. Y es ahí donde hay que mostrarles. Por eso las malas noticias normalmente decimos deben empezar con la condición del hombre. Pero por cualquier puerta puedes llegar a ese punto primero, ¿eh? O sea, por la consumación, oye, estás en peligro porque Cristo viene a pedir cuentas. Por la cruz, oye, estás en peligro y no hay nadie que te pueda justificar más que el justo. Por la caída, oye, tú eres el culpable de que Cristo haya ido a la cruz y vas a ser castigado si no te arrepientes, vas a ser condenado. Y por la creación, tu propósito fue para glorificar a Dios. Cualquier otro propósito tuyo no va a ser aceptado por Dios y entonces vas a ir a la condenación. Entonces tenemos que llevarlos al punto de las malas noticias. Y no hay mejor puerta para este punto que la de la caída, directamente, la de la caída. La condición que el hombre tiene. Preguntarle cómo se considera él delante de Dios. ¿Cómo piensas tú que te ve Dios? Es una pregunta que yo hago en ese punto. ¿Cómo crees que te ve Dios? ¿O cómo crees que te ve tu familia? Yo empiezo en ese aspecto, yo empiezo con una pregunta así. Eh, ¿Qué piensas de mí? Así los empiezo para que no vean por dónde voy, ¿no? ¿Qué piensas de mí? Y ya la gente empieza a decir cosas buenas de mí, ¿no? Y luego les digo, ¿y qué crees que pienso yo de ti? Ujú. Ah, pues no sé, se preocupan mucho por lo que uno piensa de ellos. Y ya yo les puedo decir, no, pues sinceramente lo que yo pienso es esto y esto, y puedo decir algunas cosas buenas. Le digo, ¿y qué piensa tu familia de ti? Y le empiezo a preguntar qué piensa la gente, qué pienso yo, y lo llevo al punto, ¿qué piensa Dios de ti? Mm. ¿Qué piensa Dios de ti? No, pues no sé, te voy a mostrar lo que Dios piensa de ti. Y lo llevo. Y ahí va directo a las malas noticias, directo a las malas noticias. Entonces ahí ya lo pones frente al Señor por esa área. Ok, estas son generalidades, hermanos. Estas son generalidades. Les animo que se metan más en cada área de la historia de la redención. Dominar lo que es el tema de la creación, dominar lo que es la caída, dominar lo que es la cruz y dominar lo que es la consumación, dominar el tema de la historia de la redención. Es decir, mediten todo el tiempo, todos los días estudiar la palabra de Dios, porque ese es el evangelio. ¿Okay? Ahora sí, con esto en base, vamos a entrar lo que es ya el evangelismo. Ahora sí, ahí vamos a entrar por ventanas a esa gran vagón. Vamos a entrar por oportunidades, por personajes, en cualquier parte de la escritura. Deben de llevarnos al evangelio de Jesucristo. Dijo Carlos Spurgeon, todo poblado tiene un camino a la gran ciudad. Todo versículo tiene una brecha a la capital, a que es Cristo, que es el Evangelio.
Entonces solamente hay que saber cómo se conecta en cada porción de la escritura, de cada etapa de la gran historia, cómo se conecta con el evangelio esencial para la salvación del hombre. Y eso, para eso hay que estudiar la Biblia, hermanos, ¿ok? Entonces ya la próxima semana, primeramente Dios, vamos a entrar en lo que sería cómo presentar el evangelio, ya en el terreno del evangelismo, ¿ok? Y ahí van a surgir preguntas y dudas y ejemplos y todo, porque necesitamos activarnos, hermanos, en esa área, en esa tarea de lo que es compartir el evangelio y la gran comisión. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, aportación? Eh, ¿Con qué me voy hoy? Y nos vamos y nos despedimos, que estamos a muy buen tiempo. Pues, pues yo, el ver esta forma de poder compartir con los demás en forma de la historia, ¿no? Como una historia. Eh, por muchos años antes, como que lo hacía, pero con versículos de un lado, de otro lado, y así para ir formando yo el caminito y llevarlo hacia una decisión. Pero a esta nueva forma, como que, pues es lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, eh, para mí, es de mucha bendición ver la historia completa y creo que la mejor de pronto se ve fácil, pero ya cuando uno esté por ahí hablando, pues que el Señor nos dé esa sabiduría y esa valentía también es para poder hacerlo. Muy bien. Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Pues es un tema que yo creo no es tan nuevo, pero sí necesita ser reafirmado, recordado, refrescarlo para entrarle a la serie ya de evangelismo. Así que, pues gracias hermanos por su tiempo, la disposición, buen número. Y para los que llegaron un poquito después, nada más recordarles, si notan, ahorita no ven a nadie de Filadelfia, ¿verdad? No están los hermanos de Filadelfia. Ellos estaremos reuniéndonos a las 7 del jueves. De 7 a 8 tenemos reunión con Filadelfia porque allá con ellos voy a ver otro tema. Entonces, algunos de repente se van a conectar con nosotros si quieren, si aguantan las dos sesiones al mismo día, pero con ellos tendremos otro tema. Entonces, las grabaciones de ahorita se las paso a ellos también, pero no los van a estar viendo como antes a todos, ¿no? Eventualmente sí verán alguno, pero esa es la razón. Así que vamos a avanzar con nuestra serie. Les animo que no se la pierdan e inviten a otros porque la van a necesitar muy pronto. Pastor Néstor. Hermanos, aprovechando, digo, lo íbamos a avisar hasta el domingo, pero creo prudente avisarlo ahorita. Vayan pensando, hermanos, lugares para nosotros ir a evangelizar. Digo, le íbamos a avisar realmente hasta el domingo, pero vayamos evaluando un lugar para ir, de lo que conozcamos, vayamos pensando, y me refiero al término de que no exista o que no haya iglesias ya ahí, ¿verdad? Porque en teoría, pues ya están sirviendo ahí. Procuremos un lugar o pensemos un lugar donde realmente no haya o se necesite. Entonces, para que lo vayan pensando de aquí al domingo, digo, el domingo lo voy a volver a anunciar, pero para que lo vayamos pensando y si ya llevan algo concreto para el domingo, pues con gusto me lo compartan y irlo evaluando y ya les daremos el resto de la información el domingo para que estén enterados. Pero vayan pensando, hermanos, en eso. Sí. Gracias, Pastor, por el recordatorio y efectivamente vamos a recopilar o tomar sugerencias. No quiere decir que vamos a poder tomar todas tan rápido, pero ojalá haya bastantes propuestas. Pueden ser hospitales, pueden ser plazas, pueden ser centros de rehabilitación, dar una repasada a la colonia donde ustedes viven puede ser. Hermanos, quiero que en mi casa vayamos a evangelizar alrededor. Vénganse, nos vamos y al terminar los invito a comer a mi casa y nos vamos. Eso es extra, ¿no? Pero tengan opciones, como dice el pastor Néstor, háganoslas saber, porque pronto estaremos haciendo un calendario de evangelismo
congregacional, programado como congregación, sin dejar, y queremos estimular mucho el personal donde andes, hermano evangelista, pero como congregación queremos salir también. Muy bien, así terminamos entonces. Gracias nuevamente. Déjenme hacer una oración final para cerrar. Señor, gracias por este tiempo, por la disposición de mis hermanos y por tu amor para hablarnos y llamarnos a esta tarea tan hermosa, tan valiosa, Señor, porque tú le has dado ese valor. Pero ayúdanos a que nosotros también lo hagamos y lo valoremos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Prendan sus cámaras para saludar. Pues la Adiós. foto de ¿cómo se llama? De asistencia. La asistencia virtual. Lucas, muy bien, muy participativo hoy, Lucas. Ok. Abner. Bueno, ahí está, muy bien. Vero, familia Trejo, ánimo, el representante de los Trejo. Ok. 2, 3, adelante. Los nombres ahí están de los que no pueden conectarse. ¿Ya quedó, hermana? Ya está. Dios me los bendiga. Descansen, mis hermanos. Recuperen fuerzas. Que el Señor Igualmente. Bye. Dios los bendiga. Bye. Hasta luego. Bye.